Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. Una semana más desde nuestros estudios acá en Barrancas, Chilena FM transmite el programa Frecuencia Oculta, que por supuesto llega a ustedes a través del 101.3, y también estamos en nuestras cuentas de YouTube y de Facebook. Y como siempre, compartiendo este mítico programa junto a mi buen amigo Fabián Orellana. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Luis? Una Bien, semana más de Frecuencia Oculta, capítulo 75 ya, en esta temporada, fría temporada de mayo que estamos teniendo. Claro. Ha sido una semana muy helada. Hoy también en el estudio está bastante helado. Hoy día tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Vamos a tener una hora full de civilizaciones y continentes perdidos. Ya. Algo que estuvimos tirando algunos susurros, alguna indirecta el programa pasado cuando hablábamos. Tú hiciste un tremendo paseo por Machu Picchu. Sí. Por Machu Picchu y también hablamos de la Esfinge de Giza, ¿no? la Esfinge de Giza también, donde estuvimos trabajando con su simbolismo, su pasado, su historia, antecedentes históricos. Y ahí deslizábamos, muchas veces nos salió a la superficie la palabra Atlantis. Claro, porque se decía, algunos que sostenían que probablemente la Esfinge de Giza era un resto de la civilización Atlante, Claro. y que incluso Machu Picchu, por considerarse más antigua que la propia civilización inca, también podría haber sido construida por los atlantes. Hay un poco más forzado el tema, pero igual tiene cierto sustento porque siempre se consideraba que Machu Picchu era más antiguo que la civilización inca. Al igual que la Esfinge de Giza se consideraba más antigua que las pirámides. Pero bueno, Claro. lo que sí te puedo asegurar es que la Atlántida sí la construyeron los atlantes. Sí, exactamente. Mira, y lo importante de eso es que decidimos que íbamos a profundizar en todo Claro. lo que existe de la Atlántida, saber de dónde viene esta palabra, quién la acuñó por primera vez, en dónde apareció, porque se ha hecho tan importante en la cultura popular también, porque si uno ha visto televisión, uno se va a dar cuenta que hay un puñado de caricaturas que nos muestran la historia de la Atlántida, Claro. películas, ciencia ficción, videojuegos, libros, etcétera. La Atlántida ha dejado su huella en Occidente y queremos explorar un poco eso, pero explorarlo en profundidad. Queremos saber de dónde viene, porque se ha perdido un poco en En la oscura noche de la la historia. oscura noche de la ¿Y sabes historia. quién lo rescata? Julio Verne, en Exactamente. 20.000 leguas de viaje submarino. No, Viaje al centro de la Tierra. Mm. Ahí aparece también la Atlántida en ese relato. Casi nos carrileamos, pero Sí. casi. Bueno, Sí. avanza con esto, vamos. Bueno, parto contándoles que desde tiempos remotos la humanidad ha sentido fascinación por las civilizaciones desaparecidas. Entre todas ellas, ninguna ha despertado tanta curiosidad, especulación o debate como la legendaria Atlántida, el continente perdido descrito por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años. A lo largo del siglo XX, esta historia se mezcló con teorías sobre antiguas tecnologías, cataclismos planetarios e incluso supuestas visitas extraterrestres, dando origen a una de las corrientes más controvertidas de la literatura esotérica y pseudoarqueológica. El material recopilado en estas páginas pertenece a una antigua publicación titulada Extraterrestres, atribuida a Brandon Adamson, que expone una extensa interpretación sobre la Atlántida y otras civilizaciones perdidas, conectándolas con mitologías antiguas, hallazgos submarinos y relatos sobre naves voladoras conocidas como bimanas. En general, todo un contexto, un resumen para lo que ahora Fabián nos va a contar. Bueno, para que entremos de lleno y no entremos especulando ni demos información cualquiera a nuestros valiosos radioescuchas, a nuestros seguidores ya de larga data, porque hemos visto los mensajes, hemos visto sus me gusta, hemos visto sus comentarios. Luis se ha topado también con gente, incluso hasta en buses,
Un conductor de bus le gusta el programa. Sí. Exactamente, así que valoramos mucho su opinión para que nos remontemos. ¿Desde dónde sale todo esto, Luis? ¿Cuál es el origen? Más allá de la cultura pop, más allá del cine, la ciencia ficción y la industria del entretenimiento, y también de los textos míticos y de lo que somos nosotros también, que somos aficionados a todo esto. ¿Cuál es el origen? Bueno, la palabra Atlántida y la cultura Atlante, perdón, viene de unos diálogos de Platón que se llama el Timeo y el Critias, ¿ya? En el siglo IV antes de Cristo. Yo les voy a leer unos pasajes que son los pasajes tal cual, gráficos exactamente, que son extraídos de estos diálogos de Platón, para que nos podamos poner en escena y entendamos cuál es el origen de esto. Voy a leer, no los voy a leer todos claramente, pero para que tengamos un conocimiento histórico y exacto de cómo se origina todo esto. El contexto importante. El contexto, ¿bien? El diálogo Critias desarrolla extensamente la estructura política, geográfica y religiosa de la Atlántida, ¿bien? El primero es Poseidón y el origen de los atlantes, ¿bien? Cito textualmente: Poseidón, habiendo recibido la isla Atlántida, estableció allí a los hijos que tuvo con una mujer mortal. La mujer habitaba una llanura situada cerca del centro de la isla. Poseidón dividió la isla entre sus hijos y rodeó la colina donde ella vivía, con círculos alternados de mar y tierra, formando anillos concéntricos. Bien, ahí nos establece un poco la geografía, la estructura y la arquitectura. Luego, Atlas. El mayor y primogénito recibió la parte principal de la isla y del mar circundante. Lo llamaron Atlas, y de él derivaron el nombre de la isla y el océano Atlántico. Este pasaje es crucial porque conecta directamente a Atlas con la Atlántida y con el océano Atlántico. Voy a saltarme a otro, no los voy a leer todos, pero es para que tengamos una perspectiva ya más importante. Decadencia moral. Uno de los grandes partes del mito Atlante es que en un momento esta civilización, que le llamaron el pasado dorado de la civilización humana, alcanza un momento de cúspide y después tiene una caída. Mira. Entonces, en Critias nos habla de la decadencia moral de esta civilización y nos dice: mientras permaneció en ellos la naturaleza divina, obedecieron las leyes y vivieron en armonía con la virtud. Pero cuando la parte divina comenzó a debilitarse y predominó la naturaleza humana, degeneraron. Entonces Zeus decidió castigarlos. De estas entradas en el diálogo de Timeo y Critias, hay bastantes momentos en donde nos describe la tecnología, la organización social, la capacidad militar, la estructura social, la arquitectura, materiales como el oricalco y otras cosas que van construyendo el mito de Atlántida. Y esos fueron los primeros relatos en donde surge este tema. ¿Ya? Después, con la historia, bastantes autores empezaron a citar las palabras de Platón y empezó a transformarse en una leyenda, en un mito, una especie de civilización olvidada que se pierde en la historia, que se pierde con los relatos, se pierde con los historiadores, se pierden con los escribas. Y nunca nadie podía decir a ciencia cierta, y por mucho tiempo lo que decía Platón era tomado literalmente, como que realmente existía Platón, y eso dio paso a un montón de mitos, a un montón de leyendas que hoy día queremos echarle un poco de luz encima para ver qué es lo que realmente está pasando con esto. ¿Existió algo parecido? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué Platón habla de esto? Porque Platón, efectivamente, si uno lee estos diálogos, lo va a encontrar ahí. No es una cuestión que sea parte como de la cultura pop o simplemente un mito burdo. No, esto forma parte de los escritos de este gran escritor de la antigüedad, de este gran filósofo, y no es algo que nadie se lo está inventando. Pero los mecanismos que están ahí, por qué se habla de esto y el lugar donde lo sitúan también, que en las columnas de Hércules, sí, claro, que actualmente es Gibraltar, los campos de Eliseo. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, claro. Y que funda muchos mitos sobre también la escritura fantástica, incluso tiene relación con el Señor de los Anillos, Tolkien. Todos han construido un relato histórico sobre un mito, una civilización mítica, que todavía al día de hoy, si uno revisa plataformas de streaming, va a encontrar un montón de documentales referentes a la Atlántida. La Atlántida tiene un mito muy interesante, tiene algo muy bonito, que nos habla de un pasado en donde alcanzamos la Edad de Oro. Mira. ¿Ya? Hay otros mitos parecidos como Agartha, como Hiperbórea, etcétera, que tienen algo en común también, que hablan de un momento en donde una precivilización humana alcanzó un estado de desarrollo, de conexión espiritual, de desarrollo tecnológico, de la filosofía, las artes, que fue
tan desarrollado que le llamaron la Edad de Oro, en donde todo era cuasi perfecto. Ya. Pero como toda historia humana, como todo desarrollo humano, como todo ciclo humano, alcanza su cenit y después hay una tragedia. Y viene la decadencia. Viene la decadencia. Entonces, hoy este programa 75 de Frecuencia Oculta está totalmente dedicado con parcialidades, también vamos a hablar de otra cultura, a las culturas perdidas, a los continentes perdidos, pero sobre todo también a la Atlántida. Así es. ¿Bien? Bueno, hay que mencionar que aquí Fabián lo que nos ha hecho es un contexto histórico del origen de este mito de la Atlántida, que para muchos efectivamente puede tener una base de verdad y por algo se ha buscado por tantos años este continente, esta civilización, y la han situado en distintas partes. Pero el gran impulso moderno de la teoría Atlante ocurre en 1882, cuando el escritor estadounidense Ignatius Donnelly publica un libro llamado Atlantis, de Antediluvian World, o sea, el mundo antes del diluvio. La obra alcanzó gran popularidad y planteó varias ideas que posteriormente influirían en innumerables autores. Por ejemplo, planteaba derechamente que la Atlántida realmente había existido, que fue la cuna de muchas civilizaciones antiguas, que sobrevivientes atlantes habrían llevado conocimientos a Egipto, Grecia y América, y que numerosos mitos universales, incluido el diluvio, serían recuerdos deformados de aquella catástrofe. El libro también sugería que diversos avances culturales, como alfabetos, metalurgia y conocimientos astronómicos, tendrían un origen atlante. Estas ideas marcaron profundamente la cultura popular y alimentaron décadas de especulación. Otra figura clave en todo este tema que menciona la Atlántida es un documento de Elena Blavatsky, la cual muchas veces hemos tenido ocasión Grande, Elena Blavatsky. de poder mencionarla en otros temas, pero también relacionó a la Atlántida con antiguas razas superiores y conocimientos ocultos. Blavatsky afirmaba que los atlantes poseían avanzados poderes mentales y poderes espirituales, además de una avanzada tecnología que hasta ahora para nosotros es desconocida. Estas ideas serían posteriormente retomadas por movimientos esotéricos y por autores vinculados a teorías de los antiguos astronautas. El texto dedica extensos pasajes a describir presuntos hallazgos submarinos que, según sus autores, probarían la existencia de la Atlántida. Entre ellos destacan, por ejemplo, lo que se conoce como la muralla de Bimini. La muralla de Bimini fue descubierta cerca de las Bahamas en 1968. Existirían enormes bloques de piedra alineados, caminos submarinos, estructuras geométricas, plataformas escalonadas e incluso algunos llegaron a ver restos de edificaciones. Diversos investigadores alternativos sostuvieron que estas formaciones serían ruinas atlantes sumergidas tras el ascenso del nivel del mar. Sin embargo, la comunidad científica ha explicado en numerosas ocasiones que estas estructuras corresponden principalmente a formaciones naturales de roca caliza, conocida como beach rock, modeladas por procesos geológicos. Aún así, la muralla de Bimini continúa siendo uno de los lugares más asociados al mito atlante. Tengo otros más, pero te los voy a mencionar en unos instantes. Claro, poco a poco, teníamos tiempo. Sí, claro. Bueno, el origen del relato, como hablábamos, tiene que ver con los diálogos de Platón, Sí. pero también esto también trae una plataforma anterior, ¿ya? Las únicas fuentes antiguas son las que hablábamos antes. En ellos, Platón relata que el legislador ateniente Solón habría escuchado la historia de sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais. Según este relato, existió una poderosa isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, expresión utilizada en la antigüedad para referirse al actual estrecho de Gibraltar. Tengan eso en su mente porque después vamos a estar contrastándolo y dándole más color con esto, porque vamos a ver otras perspectivas de los investigadores actuales también y históricos que han situado a la Atlántida en otros lugares también. Y que de hecho hay investigaciones bastante importantes que han encontrado, mira, buscando la Atlántida se han encontrado con otras cosas. Sí, claro. Entonces también es importante porque de repente este hilo conductor, el deseo de encontrar estas civilizaciones, hace que nos topemos con civilizaciones reales que estaban perdidas. Entonces muy interesante. Bien, en las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, Platón describe la Atlántida como una civilización extremadamente avanzada, rica en recursos naturales, con grandes obras de ingeniería, puertos, canales y una organización política compleja. La isla estaba gobernada por descendientes del dios Poseidón y poseía enormes riquezas minerales, incluyendo el legendario oricalco. Creo
quiero que también se queden con eso porque también lo vamos a estar abordando. ¿Ya? Un metal considerado casi tan valioso como el oro. ¿Ya? La capital Atlante habría sido construida en anillos concéntricos de tierra y agua. Para que nos hagamos la idea, imaginemos que esta es la parte interior, después hay otro anillo, pero entre medio de cada anillo hay agua. Ah, ya. Y los barcos navegan desde el extremo más austral, entre comillas, hasta adentrarse a la capital por canales que están conectados por compuertas, sistemas hidráulicos, hasta llegar a la parte más profunda del Imperio Atlante, ¿ya? Tenían un conocimiento hidráulico tremendo, cruzaban por puente de cada anillo, y era una cuestión de ingeniería absolutamente fuera de lugar para la época, ¿bien? Concéntrico de tierra y agua conectados por puentes y canales, una imagen arquitectónica que se transformó en uno de los símbolos más reconocibles del mito. Incluso hay símbolos modernos inspirados en este mito. Bien, ahora, como hablábamos antes, todo mito, toda civilización, todo ciclo humano tiene una catástrofe. Bien, para que entendamos el mito de la Atlántida y por qué es tan importante como metáfora, como tecnología del pensamiento también, es importante entender su debacle. Bien. Sí, claro. La caída de la Atlántida. Según Platón, los atlantes originalmente eran virtuosos y vivían en armonía. Sin embargo, con el paso del tiempo, fueron corrompiéndose por la ambición, el deseo de conquista y la soberbia. Esta decadencia moral habría provocado la ira de los dioses. La Atlántida inició campañas militares que expandieron su dominio por gran parte del Mediterráneo, hasta enfrentarse con una Atenas idealizada que logró resistir su avance. Posteriormente, en un solo día y una noche terribles, eso se recalca en todos los textos, Ya, ya. terremotos e inundaciones habrían hundido completamente la isla bajo el océano. Este elemento es fundamental porque muchos investigadores consideran que Platón utilizó la Atlántida como una advertencia filosófica también. Recordemos que Platón era un pensador, filósofo, muy Sí, claro. político también, que tenía que ver con todas las escuelas del misterio de la antigüedad de Grecia. Entonces es importante remontarnos a eso para que entendamos que de repente un texto cumple más funciones que solamente la que uno podría tener a primera mano. Que contar una historia, por ejemplo. Exactamente. Ahora, este cataclismo, recordemos que la Atlántida era una civilización semiacuática, vivía en medio, era una isla, un continente como podríamos situar un poco parecido a Australia. Ya. Bien, y la catástrofe tiene que ver con un maremoto enorme, terremotos y una inundación que terminó sepultando en el mar a la Atlántida. Bien, después de un periodo de desarrollo, una edad de oro, como hablábamos antes, en donde los atlantes alcanzan su cenit, luego ocurre una especie de caída moral en donde habían alcanzado un nivel de desarrollo que lo único que podía venir después era la caída. Ya. No había nada más, hubo corrupción, el alma de los atlantes se empezó a desprender de su nicho original, eran divinos, eran hijos de dioses. Recordemos que Sí. Poseidón se había juntado con una mortal y habían dado paso a toda una civilización de humanos que tenían una conexión con lo divino, como cuasi Hércules, y que en un momento, debido a la mala administración, debido a la ambición, terminaron por corromperse y perder su parte divina. Ahí es donde empieza la tragedia del pueblo atlante y donde se pierde. Ahora, ¿todo esto es mito o historia real? ¿Qué podríamos decir? La investigación concluye que actualmente el consenso académico sostiene que la Atlántida probablemente fue una construcción literaria y filosófica creada por Platón. Muchos especialistas consideran que el filósofo utilizó el relato como una alegoría política para contrastar la sociedad ideal con una civilización decadente y expansionista. Sin embargo, el relato ha generado innumerables teorías históricas y arqueológicas. Algunos investigadores han propuesto que Platón pudo inspirarse en hechos reales, como la destrucción de la civilización minoica Ya. de la isla Santorini, Tera, tras una gran erupción volcánica, también recuerdos deformados de antiguas culturas desaparecidas. También eso es importante. Tradiciones egipcias o fenicias transmitidas oralmente, y a lo largo de los siglos distintas hipótesis han situado a la Atlántida en lugares tan diversos como el Mediterráneo, Cádiz y el sur de España, la Antártida o incluso bajo el desierto del Sahara, que uno podría decir que tiene que ver. O sea, estamos Claro. hablando del desierto más profundo, de uno de los más secos del planeta después del desierto de Atacama, Claro. pero
recordemos que la historia humana hay muchos episodios bien oscuros de que no sabemos realmente lo que pasó, cuando incluso en el siglo IV, en Timeos y Criterios, Platón habla y sitúa a la Atlántida. Eso ya había pasado hace milenios anteriormente. Claro, si no es que pasó cuando lo contó Platón. Él estaba Exactamente. hablando de un relato que ya tenía miles de años de antigüedad. Claro, y que lo hablaban los sacerdotes egipcios, y los Mm. egipcios son una cultura milenaria ya en Sí. ese momento. Mm. Entonces tenemos que situarnos que una civilización que tiene una larga data, que se pierde en la noche de la historia, como la palabra Hace que te muchos gusta años. mucho. Sí. Entonces tenemos que pensarlo de esa manera. ¿Por qué cuando tú hablabas recién de Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, que para los que no la conozcan, es una figura de la literatura, de lo sobrenatural, de lo esotérico, muy importante, que crea la teosofía, Mm. ¿ya? Madame Blavatsky, para que nos pongamos en perspectiva, y tiene mucho que ver con esto, con la Atlántida, porque era una aristócrata rusa, que en un momento ella empieza a tener estas experiencias que tienen que ver con el otro lado, que Mm. tiene que ver con la conexión con espíritus, con el mundo de lo espiritual, lo onírico, que la convierte en una especie de medium. Y ella se impone una misión. Ella quiere conocer todos los mitos fundacionales del planeta, pero de primera mano. No quiere leerlo. No quiere que se lo cuenten otros investigadores, no quiere leerlo en libros, no quiere ir a una biblioteca, no quiere tener un maestro. Ella quiere ir a las mismas culturas, A la fuente a la fuente. original. Quiere ir a los remanentes Mm. de donde aparecen estos textos. Y ella, antes de cumplir los 18 años, se da 4 veces la vuelta al mundo. Ya. Imagínate, o sea, y esto hace mucho tiempo, o sea, no habían aviones, tenía que ir en barco en condiciones muy complicadas, tenía que atravesar los lugares en carreta o en lo que fuera, Mm. en caballo probablemente. No iba sola, iba con una persona muy versada porque era un capitán del ejército. Ya. Tenía también, recordemos que era un aristócrata, tenía los recursos para hacerlo, pero no era un paseo por el parque, era algo muy, muy complicado. Y ella aprende estos mitos fundacionales desde las mismas fuentes que mantenían estos conocimientos ahora. Llega incluso a entrar a la ciudad prohibida del Tíbet. En ese tiempo era muy complicado, realmente era prohibida, no Sí, era o sea, como ahora. primero era difícil llegar y segundo era difícil que te dejaran entrar. Claro, muchos murieron fuera esperando la Sí, entrada. claro. Así que era un tema muy, de ahí viene el tema de la ciudad prohibida, porque era muy complicado entrar ahí. Y ella empieza a relacionarse con todo esto y se topa también con la Atlántida. Mm. ¿Ya? Entonces, cuando Elena Blavatsky se encuentra con esto, recordemos que en el tiempo de Elena Blavatsky, no lo puedo situar en este momento porque se me va el detalle, eh, no teníamos los conocimientos, el internet, las telecomunicaciones, ni la globalización que tenemos ahora, y tener toda esta información no era sencilla. Hablar de la Atlántida, no cualquiera hablaba de la Atlántida en ese momento, ni la profundidad que hablaba Elena Blavatsky. Aquí voy con todo esto. Cuando Elena Blavatsky titula a los atlantes y a otras civilizaciones perdidas también como maestros espirituales, es por una razón. Recordemos que Poseidón, el mismo Poseidón, Sí. funda la Atlántida Mm. con una mortal. Son una civilización que habita naturalmente por biología y por herencia genética en lo divino. Sí. ¿Ya? Ellos fueron probablemente una de las civilizaciones faro dentro de su, hablando ya en el mito, dentro de su contexto histórico-cultural. Probablemente hayan sido los referentes de muchos desarrollos culturales en su momento. Claro. Incluso también en lo militar y la violencia. Recordemos que hay uno de los grandes mitos de la Atlántida, habla sobre un rayo de luz que podía arrasar con flotas enteras de barcos, Así es. con ejércitos completos, y que hasta hoy en día, y sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se trató de replicar. Hubieron bastantes esfuerzos para replicar el rayo de la muerte, que se le llamaba, Ujú. que era prácticamente tomar la luz del sol, desviarla con un plato enorme y apuntarla hacia el enemigo y arrasarlo con una potencia Claro. nuclear prácticamente. Bien, pero al mismo tiempo tenían muchos otros avances tecnológicos que les permitió vivir mucho tiempo. Eran personas muy longevas, Ujú. como uno de los grandes mitos de la antigüedad, del imperio antiguo, como podríamos decir, es la longevidad. Ya. La longevidad era algo que incluso en la Biblia Matusalén vivió muchos siglos también. Eso dice, claro. Entonces, la antigüedad también es uno de los grandes sus secretos, pero habían ciertas cosas que hacían muy relevante la historia de la Atlántida en ese sentido. La tecnología, tenían tecnología muy avanzada para el momento. Mm.
no era una tecnología basada, como quien diría ahora, en diésel o en engranajes, sino que era algo cuasi mágico. Mm, Ya algo muy refinado, tenía mucho que ver con las artes, tenía mucho que ver con un espíritu bastante leve en el sentido de que eran cosas muy, muy finas, con una factura increíble. Y eso también hace, porque hablábamos antes de Tolkien, ¿ya? En un momento sí, hablábamos de partiste Tolkien hablando de él. que tenía que ver con esto porque en Tolkien existen unos seres que se llaman elfos. Ya. Cualquiera que haya visto El Señor de los Anillos o haya leído el libro, se va a percatar que primero eran muy altos, con los cabellos largos, que cultivaban las artes, la poesía, que vivían muy en armonía con la naturaleza y que tenían un arte y una ciudad y arquitectura que es maravillosa, ¿ya? Tolkien, como buen escriba, como buen escritor, como buen estudioso de su época, también estaba muy versado en todos los mitos modernos y la de la antigüedad, Claro. también la Atlántida. Y este arquetipo del señor alto, muy esbelto, muy dedicado a las artes, muy en armonía con la naturaleza, con la poesía, con lo espiritual, es un mito que se ha ido reencarnando de generación en generación. Ya. Estas ciudades, que es como Hiperbórea, Agartha e incluso la Atlántida, eran el hábitat y la ciudad de origen de estas culturas refinadas. Y que en un momento, como vimos, la gran tragedia de Atlántida es que como también como casi un mito de la gnosis o hermético, la parte divina de la Atlántida empieza a desgastarse. Ya. Generación tras generación, ya sea por mezclarse con otros reinos, ya sea por la propia debacle de las civilizaciones, que es complicado mantenerla en un cenit constantemente, empezó a volverse espurio. Empezaron a no interesarse por las artes, se volvieron acostumbrados al privilegio, se acostumbraron a la tecnología, pero no entendían cuál era el origen que había dado paso a todo eso. Se habían vuelto de alguna forma mediocres en la mantención de su propia cultura, hasta que al final se produce una debacle porque se vuelven ambiciosos, empiezan a Claro. explotar de mala manera sus recursos y en un momento los dioses, Zeus en particular, dice: me aburrí de estas personas, le hemos dado todo, son hijas de Zeus y lo han desperdiciado. Tengo que eliminar todo esto y, como acabábamos de leer hace un rato, en una noche y en un día, la Atlántida desaparece para siempre y se Claro. vuelve este mito moderno. Pero sin embargo, su tradición cultural, su tradición espiritual, su tradición metafísica, Ujú. porque muchos de los escritores modernos y de los antiguos maestros como Elena Blavatsky los sitúan como maestros espirituales. Ya. Era una civilización de oro, una civilización que alcanzó el estado de desarrollo absoluto, que no solamente la tecnología como la nuestra, sino que también es una integración de toda la cultura en base a un vivir espiritual. No vivir espiritual de que tengas que ser un ser de luz ni nada por el estilo, Claro. pero que tengas que vivir en consonancia con lo que es estar en la naturaleza, con lo que es también compartir tu tecnología, tu avance con el resto, pero en un momento ellos lo rechazan y deciden caer en el lado oscuro del espíritu humano. Bueno, son relatos bien, bien interesantes que incluso caen un poco en lo que es el mito, la leyenda, porque de haber existido la Atlántida probablemente fue destruida por algún fenómeno de carácter natural, pero acá obviamente se quería dar una enseñanza, como explicaba Fabián, una enseñanza de carácter moral, y por eso hablaba de que una ciudad que torcía su destino podía recibir, ¿no es cierto?, la ira de los dioses. Sodoma y Claro. Gomorra son otro ejemplo de lo mismo, ¿no es cierto?, que aparece muy claramente en la Biblia. Bueno, hay volviendo un poco a las evidencias, hablaba yo hace rato de la muralla de Bimini, que fue descubierta cerca de Bahamas en 1968, que se atribuye que podría haber estado allí la Atlántida, restos, pero hay estructuras también que se encontraron frente a Cuba y también frente a las Islas Canarias. Eh, lo que pasa es que los autores o los que investigaron esto interpretaron todos los elementos encontrados como señales de una antigua civilización desaparecida que habría ocupado grandes extensiones del Atlántico antes de un cataclismo de carácter global. Uno de los apartados más interesantes de los estudios que citan este tema es que intenta explicar cómo desaparece la civilización atlante. Y esta teoría está mezclando impactos de asteroides, terremotos gigantescos, tsunamis, desplazamientos tectónicos e incluso hablan de una supuesta guerra nuclear ocurrida miles de años antes de nuestra era. ¿Y para qué? ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Porque los que sostienen la teoría citan fragmentos del Mahabharata,
que es un antiguo poema épico de la India interpretando ciertas descripciones como referencias a armas atómicas. Se habla de columnas incandescentes, ciudades destruidas, incendios masivos y personas huyendo hacia los ríos para sobrevivir. Estas interpretaciones fueron muy populares en libros de pseudoarqueología durante las décadas de 1960 y 1970, aunque no poseen ni respaldo científico ni tampoco histórico. Eso lo quiero dejar súper claro, es una teoría. Los especialistas en literatura escrita en sánscrito han explicado reiteradamente que los textos antiguos empleaban lenguaje simbólico, mitológico y religioso, no descripciones tecnológicas modernas. Y obviamente que en ese sentido uno podría tener perfectamente una interpretación bastante interesante respecto de cómo la Atlántida existió, cómo de todas maneras fue su nacimiento, su desarrollo, su decline. Bueno, se trata de explicar de miles de formas cómo la Atlántida existió y posteriormente desapareció. Sin duda va a seguir siendo parte del terreno de las cosas que no están probadas y que permanecen siempre en el ámbito del mito y de la leyenda. Claro. Bueno, en un momento, Sí. los académicos y los historiadores se preguntan, ¿realmente Platón creía en la existencia de la Atlántida? Es una buena pregunta. Y muchos de ellos concluyen que, bueno, realmente no se sabe. Estos diálogos que hablábamos antes, como el Timeo, están incompletos. Ya. No son obras que estén completas, no se sabe toda la estructura, no se sabe la conclusión, pero sí consideran algo muy importante. La filosofía de Atlante trata de 4 partes importantes, ¿bien? El poder, la virtud, la corrupción y el colapso moral de la civilización. Eso lo explicaba Platón, ¿no? Eso es lo que se extrae más o menos. Ah, ya. Como cuál sería la metáfora. Ya, ¿cómo de lo que- cómo lo llevas al mundo de la filosofía? ¿No? Exactamente, porque recordemos que estos sabios antiguos tenían mucho que ver también con la nobleza de su tiempo, las absolutas élites. Las Sí. élites consultaban con ellos. Y cuando tú trabajas con este tipo de cosas, descubres que el mejor vehículo del conocimiento es una buena historia. Mm. Entonces, él relata, y también es una crítica, ¿ya? Una civilización muy avanzada tecnológicamente, muy rica, que se vuelve expansionista, empieza a invadir el resto de los lugares y al final no cae por falta de tecnología, sino que cae por ambición y la decadencia. Ya. Y también recordemos que también funciona como un rito, un mito gnóstico también. Porque Mira. pensemos que son una emanación divina que viene de un dios, Sí. que es Poseidón. Mm. También se crea a Atlas desde ahí, que le da paso a la Atlántida y al Océano Atlántico. Claro. Sin embargo, cuando empiezan a renegar de su parte divina y solamente se concentran en sus conquistas y en la parte tecnológica, el espíritu divino empieza a decaer, Ya. empieza a pudrirse y la semilla divina que podría haber cimentado su civilización por milenios desaparece y en un momento los dioses la dan como una colonia sin valor. La estiman que ya es un experimento fallido y deciden exterminarla, como tú hablabas también, como Sodoma Sí, y Gomorra, claro. y otros lugares también de la antigüedad que fueron destruidos no por el rayo de luz de la destrucción que tenían los atlantes, sino que por poder soberbio divino. Entonces, también es una metáfora de que hay que acordarse de por qué uno comienza las cosas. Mm. Esa es la fuente. Cuando uno se pierde después con los resultados y se confunde, perdemos lo original, perdemos la intención principal de por qué empezamos las cosas, de por qué construimos una civilización, de por qué nos volvimos Occidente incluso, de por qué Chile significa lo que significa Chile, y terminamos corrompidos. La corrupción tiene que ver con eso, de olvidarse a dónde íbamos, cuál era el objetivo original y terminar parado en otra parte que tiene que ver más con la ambición de lo que conseguimos que lo que podemos construir en el fondo. Mm. ¿Vemos? Sí. Bueno, sin duda son bastante las teorías. Bueno, ahí hablamos de la Atlántida ya del ámbito más filosófico, que pudiese servir como como decíamos, como una enseñanza de carácter moral, más allá de cómo fue la civilización y cómo técnicamente o qué tecnología poseyó. Pero sin duda persiste obviamente la idea de esta Atlántida que se maneja entre la filosofía, el mito, la búsqueda histórica. En realidad hay de todo ahí respecto de esta leyenda, ¿no es cierto?, que muy bien citaba Platón, pero basado en una historia que ya en esa época tenía miles de años. Vamos a hacer una pausa aquí en Frecuencia Oculta y a la vuelta seguimos desentrañando la historia de la Atlántida y otras civilizaciones desaparecidas, como siempre aquí en Frecuencia Oculta.
Ya estamos de regreso en esta edición de Frecuencia Oculta, como siempre aquí desde los estudios de Chilena FM. Recuerden que estamos en la frecuencia 101.3 banda de FM y además estamos en transmisión a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook, donde pueden seguir ustedes estos programas y ver además probablemente programas antiguos de esta temporada, de este año 2026 que hacemos junto a Fabián. Bueno, estábamos en la primera parte del programa hablando de la Atlántida. Así es. Hicimos un repaso importante sobre cuáles eran los orígenes literarios, las fuentes históricas más fidedignas del origen de esta palabra, de lo que significaba su cultura. Ya después evolucionamos un poco a su influencia espiritual, con nombres como Elena Blavatsky, la teosofía, la naturaleza de estos seres como líderes espirituales de su momento, la influencia incluso bélica, la tecnología. Pero ahora pasamos a otro tercio, ¿no? Nos vamos a otro lugar mítico ya de la historia humana, de los mitos humanos, y vamos a hablar de Agartha, Así es. no la fundación. No, vamos a hablar la de... civilización. Sí. Bueno, Agartha es también una especie de mito, de leyenda, pero es un poco distinto de la Atlántida, porque aquí hay una mezcla o un paseo entre el esoterismo, la política y también la leyenda. ¿Por qué razón? Pues la idea de Agartha, también escrita como Agartha o Agarthi, pertenece a una de las tradiciones más persistentes del imaginario esotérico moderno. ¿Por qué? Porque aquí se establece la creencia en un reino oculto bajo la superficie terrestre, habitado por seres superiores, custodios de conocimientos antiguos, y en algunas versiones se dice que incluso son capaces de influir secretamente en el destino de la humanidad. Agartha forma parte de una narración mayor vinculada a la sociedad Thule, el mito de una civilización subterránea, y a la supuesta búsqueda de inteligencias superiores por parte de círculos ocultistas alemanes de comienzos del siglo XX. En esas páginas se afirma que tras la Primera Guerra Mundial, un grupo de excombatientes alemanes se reunió en Múnich en el año 1919 con el propósito de fundar una sociedad secreta destinada a recuperar el poder perdido de Alemania. Entre los nombres mencionados aparecen Dietrich Eckart, Karl Haushofer, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess y Hermann Göring, todos vinculados de una u otra forma al ambiente ideológico que rodeó el ascenso del nazismo en Alemania. Bueno, la sociedad Thule efectivamente sí existió. Fue un grupo volkisch, nacionalista, antisemita y esotérico surgido en Múnich tras la Primera Guerra Mundial, relacionado con el ambiente político que luego dio origen al Partido Obrero Alemán, que es el antecesor del partido nazi. Sin embargo, la documentación histórica distingue entre su influencia real en la extrema derecha alemana y las exageraciones ocultistas que le atribuyeron poderes secretos, contactos sobrenaturales o vínculos directos con civilizaciones subterráneas. La palabra Thule proviene de la tradición greco-romana y aludía a una tierra ubicada en el extremo norte del mundo conocido. Con el tiempo, Última Thule pasó a representar un lugar remoto, casi mítico, situado en los confines de la civilización. Británica la define como el punto más lejano del punto habitable en la antigua literatura y en la moderna literatura. En el imaginario ocultista europeo, Thule fue reinterpretada como una patria primordial del norte, asociada a la pureza o supuesta pureza racial aria, a la Atlántida también, y a Hiperbórea y otras geografías míticas. Claro. Bueno, una de las cosas que cuando hablamos también de estas civilizaciones míticas tiene que ver con una especie de guía para la humanidad, como un reservorio de lo que es el espíritu humano, de una civilización que supervisa el desarrollo de la civilización humana, que supervisa los grandes hitos, cómo va creciendo, cómo el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las artes, etcétera. Pero con el caso de Agartha se mezcla mucho con los mitos de la India, con los hindú, Ya. con las civilizaciones hindúes como Chambala, todos estos reinos míticos muy iluminados que sirven casi como cuentos iniciáticos, ¿ya? Hay un momento en donde un señor muy distinguido, que se llama Alexandre Saint-Yves Alveire, fue el momento en donde el nombre de Agartha se populariza, ¿bien?
En 1886, este señor escribe La misión de la India, donde describía un reino subterráneo secreto, gobernado por sabios y poseedor de conocimientos perdidos, conectado mediante túneles bajo Asia. ¿Ya? Ese es como el núcleo del tema de Lagarta. Es un reino subterráneo. Ya, Muchos postulan, esto se mezcla también muy fácilmente con el mito de la Tierra Hueca, ya, que surge en el siglo XVII y se extiende como hasta el XIX, sobre que dentro de nuestro planeta Tubit tendría como capas, como si fuese una cebolla. Imagínate una ya. cebolla. Ujú. ¿Ya? Vas sacando una capa, te encontré como un espacio, sigue otra capa, otro espacio. Habría como una especie de terrazas entre medio. ¿Bien? Ya. Como niveles. Como niveles. Mm. Mucho que tiene que ver como con la Divina Comedia, Virgilio, etcétera, Sí, claro. este descenso. Distintos estados, ¿no? Claro, este descenso al corazón del mundo. Y en estos reinos míticos interiores incluso habrían soles interiores Ya. para poder calentar los lugares, poder tener cultivos, etcétera, y donde se dan paso a este desarrollo de culturas que son fundacionales, que tienen que ver con las primeras apariciones de las civilizaciones humanas y que son caracterizadas, porque Agartha no es la única, son caracterizadas por un desarrollo espiritual muy importante, sobre todo en el mito de Agartha. Agartha es un lugar especialmente caracterizado por esto, por eso tiene que ver mucho que ver con los cuentos tibetanos, tiene mucho que ver con la tradición religiosa y el panteísta de la India. Y en específico, Agartha es un lugar muy espiritual con sabios como reyes, no reyes sabios, sino que sabios como reyes. Para ganarse el título de rey no es una familia de sangre azul, sino que literalmente tienes que ser un sabio ascendido para poder gobernar en Agartha o ser parte del consejo. La característica principal de esto sería que ellos dirigirían los esfuerzos civilizatorios de la Tierra para volverse una civilización, en el fondo, valga la abundancia, Ya. ya más elevada, más importante y que incluso hasta hoy en día seguirían haciéndolo. Claro. Bueno, frente a esto, siguiendo un poco con el contexto histórico, tú hablabas, por ejemplo, de Alexandre C. Nives de Levidre, que desarrolló la idea de Agartha como este centro espiritual oculto, gobernado por sabios, y obviamente que posteriormente aparece otro personaje, que es Ferdinand Ossendowski, quien escribió un libro llamado Bestias, Hombres y Dioses, y ahí difundió la idea de Agartha como un reino subterráneo situado, ¿sabes dónde? Bajo Asia Central o Mongolia, lo situó ahí Bien. en alguna parte. En esa tradición, Agartha no era simplemente una ciudad escondida, sino una potencia espiritual oculta, con millones de habitantes y una autoridad suprema que era capaz incluso de intervenir en la historia de la humanidad. Esta tradición se conecta con el llamado mundo subterráneo de Agartha, presentándolo como un territorio oculto al que ciertos iniciados habrían intentado acceder. Allí, como tú muy bien explicabas, Fabián, se mezcla el mito de la tierra hueca, el esoterismo orientalista, la leyenda de Chambala y las teorías sobre sociedades secretas. El problema es que estas conexiones suelen aparecer en obras de carácter especulativo y no así en investigaciones históricas que puedan tener fuentes más confiables. Pero igual, eh, esto cuál es el respaldo que tiene que hay muchos personajes que sí existieron que tuvieron alguna relación con el tema. Por ejemplo, hablamos de Karl Haushofer, que fue militar, geógrafo y figura vinculada a la geopolítica alemana. En muchas narraciones ocultistas a él se le atribuyeron viajes, contactos orientales y conocimientos secretos que él habría adquirido. No obstante, la historiografía seria suele separar su influencia geopolítica real de las leyendas que lo representan como intermediario entre Hitler y supuestos maestros ocultos del Asia interior. Esa asociación pertenece más al mito político que al archivo histórico que haya sido corroborado ampliamente. Bueno, y la evidencia histórica va finalmente desembocando en que Agartha y Thule, que van más o menos relacionados, tiene que, por necesidad, distinguir tres niveles. El primero es el mitológico, donde Agartha aparece como un reino subterráneo, sabio y oculto. El segundo es el esotérico, donde autores del siglo XIX y XX elaboraron esa imagen como centro espiritual de la humanidad. Y el tercero, que es del cual hemos hablado también, es el político, donde ciertos grupos nacionalistas alemanes usaron mitos de origen, símbolos arios y fantasías de superioridad racial para alimentar una ideología extremista.
La sociedad Thule, de la cual hablamos al comienzo del programa, existió, pero no hay pruebas sólidas de que haya tenido acceso a poderes sobrenaturales ni contacto con civilizaciones subterráneas. Agartha, en cambio, pertenece al campo de la leyenda esotérica moderna. La conexión entre ambas cosas, ¿no es cierto?, surge sobre todo en libros, revistas y relatos ocultistas posteriores que intentaron explicar el nazismo no solo como un fenómeno político, sino como una expresión de fuerza secreta o misteriosa. De ahí que en algún momento esta ideología tuviese tanta aceptación, era como un imán, digamos. Claro. Recordemos que en un momento, y esto es parte de la historia también, Sí, claro. el partido nazi intenta, bueno, había muchos personajes también en el partido nazi, muchos de ellos tenían que ver también con el ocultismo, Claro. tú hablabas de la sociedad adulta también. Sí. Necesitaban desesperadamente poder fundamentar un origen noble, un origen ario y un origen muy enarbolado con que tenía que ver con los mitos de Siegfried, Sí. el anillo de los Nibelungos, con buscar un origen y una mitología que sustentara la teoría de la supremacía racial que tenían ellos. Bien, en un momento, dentro de todos estos delirios febriles que tuvo la Alemania nazi y el partido nazi en especial, ellos deciden implementar varios programas para poder recuperar reliquias, para poder acceder a conocimientos, para poder buscar algunos tomos también que ellos consideraban importantes, porque la guerra también se lideró, o sea, se libró en el plano esotérico también. Habían ejércitos de brujos, por llamarlo de alguna manera, que influenciaban todo esto y que adivina quién estaba por el lado de los aliados también. ¿Qué brujo estaba por el lado de los aliados? Hemos hablado de él. Pike. ¿Ah? No. Aleister Crowley. Aleister Crowley. Aleister Crowley fue citado por el mismísimo Winston Churchill porque en ese momento era el hombre más malvado del mundo, pero era el hombre más malvado del mundo inglés. Claro. Él no iba a estar de parte de una invasión de los nazis, Claro. y fue el brujo que, de parte de los aliados, peleó en la Segunda Guerra Mundial contra brujos nazis, no de una forma, no con un rifle, ni a coscachos, ni nada. Me imagino que con otro tipo de arte, ¿no? Psíquicamente Claro. peleó y contrarrestó la influencia negativa del mundo nazi. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque ellos organizaron expediciones al Tíbet. Ellos tenían una unidad que se llamaba Ahnenerbe. Sí, que le hemos hablado alguna vez. Hemos hablado de ella, y esta unidad estaba especializada en este tipo de cosas. Ellos querían comprobar de todos los mitos que habían incluido la lanza de Longinus, la civilización Agartha, etcétera, si efectivamente dentro de todos esos mitos había algo real que les sirviera a ellos para, primero, fundamentar su originario y, segundo, para poder ponerse frente a la guerra. Ellos probaron todo. Recordemos que en ese momento coquetearon con la tecnología más avanzada de la época. Claro. Jets de combate antes de que existieran los jets, antes de que nadie hubiese superado la barrera del sonido. Ellos ya estaban probando eso, tenían aviones muy avanzados, y en esos esfuerzos, en todo tipo de ángulos, ellos verdaderamente fueron al Tíbet, hicieron expediciones, midieron los cráneos de muchos habitantes, porque ellos en cada parte del mundo consideraban que habían etnias que ellos consideraban como áreas dentro de su sector. Claro. Y en esta misma expedición ellos probaron incluso tratar de llegar a contactar culturas antiguas, milenarias, como posibles descendientes de reinos antiguos como la Agartha, y ahí esto se mezcla con la teoría de la tierra hueca, etc. En Agartha, posiblemente dentro del mito, habrían entradas secretas en el Himalaya, en túneles polares, ciudades gigantes bajo la corteza terrestre e incluso habitantes avanzados ocultos del mundo moderno. Cuando hablamos de Agartha no hablamos solamente de una ciudadela, sino que de toda una civilización continental bajo la corteza terrestre. Y los nazis tenían muy en alta estima esto, no todos los nazis, habían nazis que eran como cualquier persona, muy apegados a la burocracia, muy apegados a lo que es real, entre comillas, muy apegados a lo técnico, pero también habían ramas enteras del partido nazi dedicados al ocultismo, a lo sobrenatural, claro, y a recuperar reliquias. Porque querían validarse con las reliquias. Querían validarse, querían crear toda una mitología, porque ellos tenían planeado un Reich de 1000 años. Sí, po. Entonces, parte de la cultura de la Agartha les sirvió a ellos y se mezcló con varios mitos nazis que todavía siguen incluso hasta en la actualidad. Muchas sociedades de estudio nazis mezclaban toda su antigüedad, todos sus lazos genéticos y su línea
su genealogía con estos mitos como la Carta, la Tierra Hueca, Claro. incluso mitos atlantes, que ellos tomaron para poner como piedras fundacionales de lo que iba a ser el reinado perfecto del tercer rey. Así es. Bueno, les recuerdo que hasta ahora estamos presentando el programa Frecuencia Oculta, la primera parte. La dedicamos a hablar de la Atlántida con todos sus misterios y todas sus historias, ¿no es cierto?, que a lo largo de tantos años se han acumulado. Como parte un simple relato, ¿no es cierto?, en los diálogos de Platón, de Timeos y Critias, y posteriormente va surgiendo un montón de derivadas, ¿no es cierto?, de carácter filosófica, de carácter moral, bueno, un montón de cosas que la Atlántida aparece finalmente con todo ello, y se ha armado una cultura en torno al tema. Y ahora estamos hablando de Agartha, Agartha que está vinculada más bien al plano esotérico, pero nos habla, claro, tú hablas de reinos antiguos, pero Agartha también se le vincula con algo moderno que podría existir hoy día paralelamente en un mundo subterráneo, al cual obviamente nosotros no tenemos acceso, ¿no? Claro, pero ahí conectamos con otras cosas más interesantes. A ver, Mira, Agartha también funciona como un símbolo filosófico y psicológico. ya. ¿Ya? Hay otros mitos que también se basan en la idea de descender bajo la tierra, y eso está en todas partes. Hablábamos antes de la Divina Comedia, ¿cierto? De este viaje que es auspiciado por Virgilio, ¿cierto? Bueno, tenemos a Orfeo, tenemos a Dante, el Catabasis, los viajes chamánicos, los túneles iniciáticos masónicos Ya. e incluso el inframundo mesopotámico. Descender significa algo muy importante. Cuando hablamos de psicología, cuando hablamos incluso de alquimia, que tuvimos un programa de alquimia, hablamos que hay una fase que se llama nigredo. Sí, claro. ¿Cierto? El nigredo tiene que ver con lo negro, con la oscuridad, implica descender, porque tenemos que ir a un lugar dentro de nosotros mismos y que Agartha también tiene que ver con eso, es entrar en lo oculto de uno mismo, ¿bien? Y encontrar el tesoro en lo oculto de uno mismo. La alquimia funciona que yo tomo un metal inferior, lo convierto en oro, ¿cierto? Primero tengo que disolverlo, tengo que hacer todos estos experimentos Sí. y por eso se llama nigredo, porque ese metal se vuelve negro. Pero dentro de lo negro yo lo voy refinando hasta que encuentro luz. Dentro de toda esa putrefacción que hago de mí mismo o del material, al final encuentro lo que es verdadero, lo que es valioso. Me deshago de todas las estructuras externas que no sirven y encuentro el oro dentro de mí. Agartha también tiene que ver con lo mismo. Afuera estamos nosotros, ¿cierto? Claro. Las civilizaciones que han sido corruptas, que han caído en lo malo, que tienen los vicios que conocemos del mundo moderno, que es la guerra, la violencia, la Así destrucción de es. la familia, quizás. Ujú. No sé, uno podría hablar de muchos problemas, pero siempre las civilizaciones que están ocultas dentro de la Tierra, Claro. o civilizaciones antiguas como fue Atlántida, que hablábamos hace un rato atrás, o Agartha, son virtuosas. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la idea de que todos portamos lo divino, de que todos portamos lo virtuoso, de que todos portamos lo prodigioso, perdón, y hay que escarbar para acceder a ello. Claro. Hay que viajar a lo profundo, hay que atreverse a aventurarse, porque tampoco es fácil. Para llegar a Agartha no es cualquier cosa. Los nazis también trataron de hacerlo, no les Sí. fue muy bien, no la encontraron nunca, porque tiene que ver con que no cualquiera llega ahí. Hacerlo implica atreverse a abandonar lo conocido, incluso de uno mismo, de lo más profundo de la intimidad propia psicológica de uno, Ujú. y aventurarse a esos lugares grises que uno no quiere ver, porque usualmente, también como en tradiciones antiguas, Claro. para llegar al tesoro, ¿qué hay que hacer? Hay que matar al dragón. Sí. Hay que enfrentarse con lo más difícil y después uno puede acceder a toda esa parte hermosa, divina, y Agartha también nos habla de eso, del mundo interior. De la superficie que representa el caos humano, el subsuelo representa lo primordial y Agartha sería una memoria profunda de la humanidad y que tiene que ver con nuestra íntima estructuración psicológica también. Bueno, ahí tenemos que hacer esta diferencia porque te fuiste un poco como a la parte espiritual de Agartha, Claro, pero bueno, ahí viene toda la pregunta que nos hace. Hablamos de civilizaciones antiguas que probablemente han existido, la Atlántida, Hiperbórea, continentes perdidos. Agartha no sé exactamente en qué categoría caen dentro de todo esto, porque cuando hablamos de Agartha no hablamos de un continente perdido ni algo que se perdió en la oscura noche de la historia. Hablamos de otro tipo de civilización, otro tipo digamos, de historia. Bueno, Agartha, estamos seguros que va a continuar y sigue siendo un símbolo de una humanidad bastante secreta, escondida bajo la tierra o bajo las capas visibles de la realidad, depende de cómo uno lo quiera tomar. Pero obviamente está dentro de este campo, ¿no es cierto?, del mito de la Tierra Hueca, de la Atlántida, Hiperbórea, Agartha,
Y hay otros continentes que también dicen que alguna vez existieron, como Lemuria, Mu, y que obviamente no se sabe mucho de ellos, pero sin embargo pertenecen ahí al fascinante mundo del mito y de la leyenda, pero que de alguna manera permiten ir construyendo como algunas cosas que a lo largo de los siglos han sobrevivido, y por eso hoy día nosotros también estamos hablando de ello. La verdad es que hoy día ya entrar a comprobarlo no tiene mucho sentido porque no sabemos ni tenemos la seguridad que pueda existir en alguna parte del mundo. Algún resto de aquello no lo sabemos. Pero, sin embargo, es bueno que la humanidad siempre lo vaya tomando como parte de nuestra historia, de nuestro desarrollo, y que de una u otra manera también sirve para poder hacer comparaciones y ver un poco también cómo es la marcha de nuestro mundo actual. Porque todas estas civilizaciones, como tú lo explicabas, tienen su desarrollo, su declive, su decadencia Claro. y su desaparición. Y eso inevitablemente ha ocurrido desde que la Tierra existe y seguirá ocurriendo porque siempre vemos eso. Claro, y como decías tú, bueno, intentar comprobar todo esto puede que sea infructuoso. Hay Sí. muchos que lo han intentado y han fracasado. Han buscado la completamente. Atlántida por todos lados, Por ¿no? todas partes y con muchos recursos. Bien. Sí. Entonces, lo importante de esta historia de repente no es tanto si son reales o no. Ojalá sean reales. Ojalá Sí. tengamos habitando o no, no sé, no lo sabemos. Lo importante de esto es la pregunta que nos plantean. Nosotros vivimos en este planeta, hacemos las cosas que hacemos, derrochamos, destruimos, no sé. Bueno, no sé si supiste que estos días Chile consumió todos los recursos del año ya. Exactamente. Los ya terminamos ya. destruimos prácticamente Ahora la estamos naturaleza. viviendo de la El sobregiro. de la tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de estas civilizaciones, sobre todo Agartha, porque Agartha, a diferencia de Atlántida, no se corrompe. Claro, Seguiría existiendo todavía con sus maestros, con un reino primordialmente espiritual, claro. tecnológico también, pero con una supremacía espiritual más allá de los beneficios económicos o de otras cosas. Entonces, lo que nos plantea estas civilizaciones también, estos mitos modernos y antiguos, es que la forma en la que nosotros vivimos no es la única. Claro. Podríamos tener otras cosas, podríamos ser otros, podríamos tener otros códigos para todo y también funcionarían las cosas. Entonces, de repente una invitación a replantearse la humanidad que nosotros practicamos todos los días para poder llegar a otra, para poder ser otros, para poder vivir de una manera más acorde a lo que podríamos necesitar. Ahora, en esta civilización estamos todos enfermos prácticamente Sí, claro. con la forma en que funciona el mundo. Es complicado vivir en el siglo XXI. Todos los días tenemos más enfermedades, todos los días tenemos una población con más depresión. Entonces, Y con cuánto conflicto presente en la Tierra. conflictos por todas Por todas partes, partes, claro. prioridades que son absolutamente absurdas. Entonces, lo que nos invitan estos mitos también son alegorías de lo que podemos encontrar en nosotros mismos. Si tenemos estos mitos, si tenemos esta percepción de que puede haber algo mejor, perfectamente significa que también lo podemos practicar. Es una invitación a algo. Estos mitos son un ideal de lo que también nosotros podríamos ser, con sus altibajos y todo lo que pueda involucrar la misma experiencia humana. Pero también nos dicen, oye, la forma en que vivimos, la forma en que nos organizamos puede ser repensada. Nos invita a cuestionarnos, ¿este es el mejor camino de todos los que podemos tomar o no? Yo creo que de esa manera nos podemos tomar estos mitos más allá de entrar en el simplismo de decir, es real, fue real, hay fósiles, ¿dónde están? Creo que es una forma... Es que de la otra manera no va a lograr mucho. Exactamente, de una forma bastante inconducente. Pero eso, bueno, queríamos contarles todo esto. Y por supuesto, y estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. La próxima semana tendremos un invitado. Ponga mucha atención porque nos va a hablar de un libro que es un libro que no deja de ser interesante. Nos va a sorprender probablemente bastante. El mensaje del maestro, que es un libro que hace poco fue presentado en la biblioteca y va a estar su autor acá, ¿no es cierto?, para conversar de ese libro la próxima semana. Que va a ser una conversación muy interesante porque vamos a tratar de indagar en todo lo que podamos porque no siempre tenemos un invitado que nos pueda conectar también con el otro lado, ¿cierto? Así es. Así que vamos a estar precisamente con Wildo, ¿no es cierto?, que nos va a estar hablando precisamente de todos estos temas. Nosotros llegamos hasta acá con esta edición del programa Frecuencia Oculta. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches a todos, pásenlo bien y nos vemos la próxima semana. Que tengan una gran semana. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en
Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas. En Chilena FM les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook Frecuencia Oculta.